Hola a todos, vamos con el capítulo 5 ya del éxito es para ti, echarlo todo a perder. En esta primera parte del capítulo nos viene a decir el doctor David Hawking que en cualquier empresa el éxito proviene no solo de saber qué hacer, sino también de saber qué no hacer. Y cuando entiendes qué es lo que no hay que hacer es porque sabes lo que sí hay que hacer. Parece un juego de palabras, pero tiene toda su lógica, ¿no? Dice que cuando fracasamos, cuando cometemos un error, la idea es analizar el error de tal manera que nos sirva para superarlo y hacerlo mejor la próxima vez, lógicamente. Y dice que la mayoría de los casos se echan a perder los negocios o cualquier cosa cuando deciden expandirse, ¿no? Y nos pone de nuevo el caso de los restaurantes. Dice que no conoce ningún caso de restaurante que a la hora de querer expandirse no haya fracasado, porque no hace las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando tienden a expandirse no son conscientes de cuál es la cualidad que genera su éxito, ¿no? Y piensan que su éxito es otra cosa y la lían parda, ¿no? Dice que uno de los mayores errores cuando un restaurante quiere expandirse es cerrar por remodelación. Es decir, si tú paralizas el servicio a tus clientes, se ven obligados a buscar otro restaurante, en este caso, para salir a comer. Y eso los aleja de ti, ¿no? Nos pone el ejemplo de la estación de espagueti de Luigi, que cuando quiso expandirse, porque todo le iba muy bien, con unos manteles de hule, decía, y todo muy básico, alquiló el local de al lado y lo amplió, lo unió todo en un solo local, ¿no? Pensando que como tenía mucha más superficie, hizo cálculo de cuántas mesas más podía atender y que eso se iba a traducir en dinero. Sin embargo, no fue así. Primero, cerró para remodelar. Y luego, segundo, dice que lo que atraía a los clientes a ese restaurante era la informalidad familiar, la sencillez, ¿no? Y entonces lo pusieron mucho más moderno, la gente ya no se sentía igual de cómoda, porque la cualidad que tenía es que podían ir a remangarse, no tenían que ir con traje de etiqueta ni nada, se sentían como en casa, ¿no? Al mejorarlo y en teoría mejorarlo, lo perjudicaron, ¿no? Y realmente se habían ido a otra parte porque lo que les atrajo originalmente había desaparecido, ¿no? Entonces, en lugar de, bueno, nos pone otro ejemplo de otro restaurante que era un lugar también muy sencillo, con un ambiente amistoso, relajado, ¿no? Pero lo transformaron, en teoría también lo mejoraron, pero la causa fue que no les funcionó porque habían puesto una eficiencia de una cadena de comida rápida y eso no era lo que la gente quería, ¿no? Desde el punto de vista objetivo y estético parecía mejor, pero realmente para sus clientes el valor no había aumentado, sino que se había reducido, ¿no? O sea que al final yo lo que entiendo de esta parte es que el valor es algo muy subjetivo de tu círculo de clientes, ¿no? Entonces, tomar decisiones, y recuerdo una de las máximas que nos repetía hasta la saciedad Level Up, ¿no? Antes de tomar decisiones en tu empresa, no las tomas pensando en lo que tú crees que funciona. Pregúntale a tu cliente qué es lo que le gusta, qué es lo que le funciona a él y hazle caso siempre a él, aunque parezca ilógico, porque al final el cliente siempre lleva la razón, ¿no? Y bueno, habla también del caso de una ciudad donde él vivía, que era un ambiente también familiar, donde todo el mundo confiaba en los demás, y él llegó a comprar un coche, pagó 5.000 euros, dándole un cheque de otro estado a la vendedora, y ella confió, pero es que él confió, aun sabiendo que le dijo que no tenía el documento que acreditaba su propiedad porque lo tenía el banco y lo tenía todavía sin pagar, le quedaban algunas letras, ¿no? Entonces la confianza plena hacía que en aquella ciudad se viviera estupendamente, pero de repente vino el New York Times, hizo una publicación diciendo que era la segunda mejor ciudad para invertir en bienes inmuebles, y ahí se lió porque se vino todo el mundo a invertir, trataban de conseguir beneficio, de explotar y de capitalizar, y ahí la integridad del pueblo desapareció. Ya no se podía confiar en nadie, ya no se podían dejar las llaves puestas en tu casa o en el coche, y lo que pasó es que el beneficio justificaba la explotación, ¿no? Dice, pero sin embargo, por más dinero que se moviera en esa transacción a ese nivel, lo único que había era la apariencia de éxito, porque realmente eso no era un éxito, ¿no? Nos repite con una frase literal que dice: cuando la buena voluntad desaparece, el éxito se fuma, y la buena voluntad, la confianza, la fe, la satisfacción, la actitud, la lealtad al cliente y todo lo que hace que la vida merezca la pena también se van, ¿no? Dice que si nuestro punto de partida es que no somos amigos de la vida y de la naturaleza humana, no hay ninguna garantía de que el mundo vaya a ser nuestro amigo, ¿no?
Es decir, que hay que pensar en los demás. Esa es la clave de todo. Yo creo que lo que ya hemos leído en este libro hasta ahora. Dice que lo que hay que hacer es, en lugar de expandir algo que ya tiene éxito, iría mucho mejor si se repite el mismo proyecto en otra ciudad o en otra parte de la ciudad, ¿no? Sin querer mejorar lo que ya tienes, porque si ya te funciona es porque ya funciona. Nos pone más ejemplos, el ejemplo del club nocturno de East Village en Nueva York y la discoteca multimedia que puso como innovación la luz estroboscópica y que, bueno, pues tenía las paredes con lienzo porque no tenían dinero para más, tenían que subir las escaleras para llegar, iban personalidades del tipo de Andy Warhol y, bueno, decidieron, cambio de mano, intentaron mejorarlo, pusieron las paredes mucho mejores, con tonos más brillantes, con más lisas, todo, pero cambió la acústica, cambió todo y la gente dejó de ir, ¿no? En definitiva, dice que hay un principio aplicable y es que cuando tenemos un número ganador debemos seguir con él y no volvernos avariciosos, ¿no? Porque dice que los que solo se enfocan en el margen de beneficio a menudo lo pierden. Y dice que hay ejemplos de incluso multinacionales, empresas muy grandes que quiebran cada día, ¿no? ¿Esto significa que no tenemos que mejorar? Por supuesto que no. Significa que tenemos que saber qué debemos mejorar, ¿no? Y tenemos que mejorar lo que ya funciona para que lo haga todavía mejor. Por lo tanto, es muy importante conocer qué es lo que funciona. Nos pone el ejemplo también de Detroit, ¿no? Esta ciudad que se dedicaba a vivir del automovilismo y sin embargo pegó un cambio porque empezó a cambiar, a hacer coches de unos diseños únicos y duraderos, empezó a cambiar la política comercial, cambiando el diseño constantemente, de manera que cada coche cuando pasaba un año ya pasaba de moda y tenías que comprar otro. Ellos piensan que de esa manera, cambiando los diseños, iban a comprar más coches, pero realmente no tiene lógica porque no estás pensando en el cliente, estás pensando en los números, en el dinero que vas a hacer con el cambio de modelo, ¿no? Y dice que va contra toda lógica porque en el fondo cuando uno está dispuesto a gastarse un precio alto en un coche es porque sabe que es un diseño duradero, que es un coche bueno, incluso estaríamos más dispuestos a gastar más dinero en recambios, en reparaciones, si supiéramos que es un coche que te va a durar más a largo plazo. Y además dice que los recambios tienen mucha más rentabilidad que la compra del coche en sí, ¿no? Que la venta del coche en sí. En definitiva, nos deja una frase como culmen que dice: el poder está en la presencia, el poder está en el carisma, el poder simplemente está en ser de cierta manera. Así que lo dejo aquí, maravilloso como todo lo que estamos leyendo hasta ahora, o por lo menos a mí me lo parece así. Y nada, nos vemos mañana en la reunión. Hasta luego.